Hola, muy buen día chicos. Hoy vamos a ver el capítulo 7, capa de enlace de datos. Del capítulo anterior, en la capa de, estábamos viendo el subneteo de red en el capítulo 6, vimos un tema extra que fue la configuración del router de la casa. Ya que teníamos en el capítulo 6 ya tenemos suficientes conocimientos para comprender las diferentes partes del router de casa, por eso se los mostré. Les he dejado una tarea para que ustedes entren al router de su casa y revisen todas las características que tiene, además de entregar ciertos resultados. Aquí lo pueden leer detenidamente si le ponen pausa al video o lo pueden ver entrando al campo virtual. Por lo pronto nosotros vamos a ver lo que es el capítulo 7.1. Aquí les voy a agregar un par de enlaces y les voy a colocar las diapositivas. Y bueno, el capítulo 7 es la capa de enlace de datos y el objetivo es conocer el propósito de la capa de enlace de datos. La competencia es describir el funcionamiento de las subcapas que posee. Haciendo un recordatorio, aquí tenemos esta imagen, que por cierto la voy a copiar, ojalá se pueda. La vamos a colocar aquí. Ignoren el carrito de fondo, ¿verdad? Para que lo mantengan en memoria. Bueno, ya vimos la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red. Aquí vimos el tema extra, en donde vimos el subneteo de red. Y vimos aquí, vamos a ver ahora la capa de enlace de datos. Bueno, como ustedes entenderán, la capa de enlace de datos es mucho más rápida que la capa de red. Dentro de la capa de enlace de datos caben lo que son dispositivos de capa 2, como lo son los switches o los hubs. Bueno, incluso el hub podría considerarse dispositivo de capa 1. ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, primero, si un dispositivo utiliza direcciones IP, como pertenece a la capa 3, por ejemplo, un router, necesita direcciones IP para funcionar. Si una computadora, por ejemplo, necesita una dirección IP, entonces ya tiene dentro de él la capa 3. Ahora que un dispositivo, así como una computadora, utiliza los números de puerto, entonces es de capa 4. Si un dispositivo como una computadora utiliza una aplicación, eso quiere decir que utiliza todas las capas del modelo OSI, por lo tanto es un dispositivo de capa 7. Ahora, un firewall funciona en capa 4, que tiene una interfaz gráfica en el sistema operativo es diferente, pero funciona en la capa 4. Entonces, si instalamos un dispositivo físico, no necesariamente una computadora, porque una computadora puede funcionar en todas las capas, si instalamos un dispositivo que maneje los puertos, entonces podemos decir que es un dispositivo de capa 4. ¿Ya? Entonces, la unidad de datos de protocolo que nosotros podemos observar en la capa de enlace de datos se le denomina trama. Pero bueno, eso ya forma parte de la clase. Entonces vamos a empezar ya con la clase, ¿verdad? Nos vamos a las diapositivas. Y aquí tenemos capa 7, capa de enlace de datos. ¿Cuáles son los objetivos generales? Realizar dos servicios básicos. Permite a las capas superiores acceder a los medios. Ojo que los medios son el medio eléctrico, el cable de cobre, el cable fibra óptica, luz, y el medio del aire, el ambiente, el espacio, sería el Wi-Fi, ¿verdad? Usando técnicas como tramas. Ya vamos a ver bien qué es una trama, la vamos a desglosar. Controla cómo se ubican los datos en los medios y cómo se reciben desde los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y la detección de errores. Esto es muy importante, esto de la detección de acceso al medio y comprender su funcionamiento. Ahora, cuando dice que controla cómo se ubican los datos en los medios, a lo que se refiere el protocolo es que él le dice a las compañías que van a fabricar estos dispositivos de capa 2, que por cierto los dispositivos de capa 2 son las Mac, ¿verdad? No me refiero a la marca, sino que me refiero a la tarjeta que va sobre la computadora, que se llama Mac, MAC, o NIC, Network Interface Card, ¿verdad? O tarjeta de red en español. Y le dice a las compañías cómo van a colocar datos en los medios. Ok, vas a utilizar una tarjeta de red de cable de 8 hilos metálicos de cobre. Va, está bien, entonces para decir un 1 lo tenés que decir con tanto voltaje. Para decir un 2 lo tenés que decir con tanto voltaje, con
tales combinaciones, existen tales y tales protocolos. Se deben respetar los protocolos porque si no, todas las computadoras que han sido diseñadas bajo el protocolo de capa 2 no van a poder conectarse a tu dispositivo de capa 2. Si le vas a colocar una tarjeta de red a una computadora que es de capa 2, pero tú te inventaste tu propio protocolo para crear la tarjeta, puede que la tarjeta funcione con la computadora, pero la tarjeta no va a poder transmitir datos a un dispositivo, a otro dispositivo intermedio de otra marca. Entonces el objetivo de la conectividad se pierde. De modo que si cerras el mercado a que solo tus tarjetas de red funcionan solo con tus dispositivos, entonces lo más probable es que primero vas a fracasar y segundo, pues no estás siguiendo las reglas. ¿Verdad que todos debemos trabajar con los mismos protocolos? Entonces un medio de cobre, tanto voltaje, en un medio Wi-Fi, tanta frecuencia, que bueno, hoy en día, pues como vimos en la clase anterior, tenemos en los routers de casa 5 GHz de frecuencia para transmitir a través de Wi-Fi. Y no es que sea una obligación correr a 5 GHz, lo que pasa es que la tecnología hasta ahí ha llegado. El anterior a 5 GHz es la 2.4, ¿verdad? Si se descubrieran obviamente medios físicos para transmitir frecuencias a mayores velocidades de una manera económica, porque obviamente deben existir dispositivos que transmitan a mayores velocidades, a mayores frecuencias, perdón, posiblemente ya lo hubieran fabricado y ya lo hubieran agregado al protocolo. Entonces, ¿cómo definir con radiofrecuencia qué es un 1 y qué es un 0? Y cómo transmitir una gran cantidad de datos así a través de la red Wi-Fi. Entonces eso forma parte del protocolo. Tal vez no se los explique detalladamente, pero sí les voy a decir dónde pueden encontrar la explicación detallada de cada protocolo y la definición estándar por la IEEE y la ISO y otros. Bueno, entonces también hay que verificar cómo se reciben desde los medios usando técnicas de control de acceso al medio. Bueno, estas técnicas de control de acceso al medio resulta de que cuando nosotros tenemos un centro de cómputo o incluso en nuestra casa tenemos 6, 10, 7 dispositivos conectados a internet, nosotros creemos que los 7 dispositivos están conectados al mismo tiempo a internet, cosa que es falso. Eso no puede ser, es imposible. No puede ser de que existe un solo medio de comunicación que tiene una misma clave, un mismo usuario para conectarse a la red SSID y creamos de que la antena puede captar 7 señales al mismo tiempo. O sea, es mentira. Solo puede captar una a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una computadora agarra el medio, ya sea cable, cobre, Wi-Fi, espacio o fibra óptica, le coloca un lock, entonces está como ocupado. Entonces el medio es mío, nadie lo toque. Entonces los demás tienen que verificar si el medio alguien lo está usando. Cuando termina de transmitir su trama o su subtrama, porque se pueden subdividir, cuando termina de transmitirlo, entonces él libera el medio y dispara un clock, o sea, espera un momento. Entonces vienen otros dispositivos y al ver que el medio está libre y ellos estaban pendientes de que retransmitir, pues toman el medio, lo aseguran, los demás no pueden utilizarlo y pues transmiten. Después de transmitir su trama, lo sueltan. Bueno, y así es como funciona básicamente, o sea, hay comportamientos distintos. Y la detección de errores. ¿Cuándo hay una detección de errores? Imagínense que 2 computadoras o 2 dispositivos al mismo tiempo quieren tomar el medio. O sea, y como lo hicieron exactamente al mismo tiempo, los 2 escanearon el medio, los 2 vieron que no estaba siendo utilizado y los 2 intentan transmitir datos al mismo tiempo. ¿Qué va a suceder? La señal de Wi-Fi de su tarjeta de red va a chocar con la señal Wi-Fi de la tarjeta de red del otro dispositivo, causando un choque. Estos choques están preparados para detectarlos. Obviamente, al haber 2 ondas bajo la misma frecuencia, va a causar que ambas ondas se amplifiquen. Entonces, este sobresalto en el Wi-Fi se detecta como una colisión. Entonces, la colisión en medios eléctricos también es notable. O sea, coloquen un pulso eléctrico. Si ya llevaron sistemas eléctricos lineales, lo van a comprender. Coloquen un pulso eléctrico en una malla y agréguenle a esto un pulso eléctrico, como que si fuera una fuente extra. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a tener un aumento de voltaje o corriente dependiendo de cómo estén conectados. Recuerden de que todos los dispositivos están conectados eléctricamente a través de un switch. Nosotros podemos creer que el switch es un dispositivo que procesa datos, lo cual así es, pero inevitablemente
hay una sola línea de metal eléctrica conectada desde su computadora hasta las demás computadoras. Entonces es inevitable que pase voltaje. Entonces al haber una colisión, bueno, que un switch es más inteligente y puede cortar los caminos entre las diferentes computadoras, pero en dado caso haya colisión, él o registra la colisión dentro de él, o pues simplemente el aumento de voltaje se ve reflejado en el cable, lo cual se detecta. Entonces, al haber una detección de colisión, lo que hacen los dispositivos es detenerse todos para no cometer el error de volver a chocar. No utilizan un tiempo fijo de espera, porque si chocamos y los dos decimos vamos a esperar 2 segundos, pues él espera 2 segundos, yo espero 2 segundos y volvemos a colisionar. Entonces lo que se hace es que se coloca un clock random en donde se espera un tiempo random de tiempo, valga la redundancia, un tiempo random, claro, con un rango bastante pequeñísimo, y bueno, el primero que se libere pues toma el medio. Así es básicamente una descripción general de la capa. Ahora vamos a ver el acceso a los medios de capa superior. Vaya, si escuchan a mi gato, por favor ignórenlo. Entonces, el acceso a los medios de capa superior se llama así porque básicamente la capa 2 es una capa semifísica y es semilógica. Entonces, podríamos decir que la capa 2 es como el traductor que traduce toda la situación eléctrica o electrónica a una situación lógica binaria. Entonces básicamente su trabajo es eso, transformarlo en verdadera digitalización de las señales, ¿verdad? Ya la capa 1 es inevitablemente, es completamente electrónica, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de colocar datos en la red y recibir datos de la red. Entonces en este caso la capa 2, vamos a ver nuestras capas. En este caso la capa 2, hasta aquí desde la capa de aplicación hasta la capa de red, todo se maneja completamente de forma lógica, ¿verdad? Ahí es todo mundo digital. Pero la capa 2 es la encargada de recibir los paquetes de datos de la capa 3 y él todavía digitalmente, en la mitad de ella, trabaja y voy a quitar esto porque me distrae. Trabaja y lo que hace es que transforma los paquetes en tramas de forma lógica. Una vez que los tiene las tramas separadas, entonces entra a actuar su otra mitad física y él empieza a tirar los bits ya con un orden más apropiado dependiendo del medio sobre el cual se va a lanzar la información. Luego la capa física hace su trabajo automático, ¿verdad? Siempre bajo protocolos. Entonces, bueno, se encarga de las complicaciones de comunicar datos a través de diversas tecnologías con diversos protocolos de comunicación. Ok, hagamos un repaso aquí. O sea, la capa de red, transporte, sesión, presentación y aplicación no les importa ni se fijan en qué tecnología de hardware se está utilizando para transmitir los datos. O sea, no le importa la marca del router, no le importa la marca de la computadora, no le importa absolutamente nada, solo le importa el software, los puertos bloqueados, si la dirección IP y la dirección es correcta, el host al que se dirige, si la ruta es la correcta a la que lleva el router, si no se ha caído la red, etc. Es lo único que les importa. Pero a la capa de enlace de datos sí le importa por qué medio se va a transmitir, cómo se va a transmitir, y él es el que se preocupa en que los datos que red quiere que se envíen, cómo los va a traducir a un medio físico. Entonces, la gente que hizo estos protocolos, pues se preocupa bajo el hecho de definir la forma más óptima dependiendo del medio físico o la tecnología física disponible. Y en base a eso generan los protocolos, ¿verdad? Para ejemplo de ello, el cable de cobre de 8 líneas o el cable UTP tradicionalmente conocido, que ha tenido diferentes versiones, 5E, la 6, 6E, etc., tenía cierta velocidad, por ejemplo 100 megas. Entonces hoy en día, utilizando el mismo cable de cobre con las mismas 8 líneas, solo cambiando el protocolo, el cable de cobre ahora puede llegar a tener gigas de velocidad. Entonces, y solo por el protocolo. Entonces, para eso es para que notemos la importancia que tienen los protocolos y que estén bien diseñados dependiendo del medio de red que se esté utilizando. Y cuáles son las compañías, empresas o instituciones que se encargan de mejorar la velocidad de los medios de red, son las que se encargan de modificar
la capa 2. A ellas no les importa la capa de red, no les importan los puertos, no les importan las sesiones ni los software. A ellos lo que les importa es el medio por el cual se va a transmitir y buscar el protocolo más óptimo para que la velocidad sea alta. Entonces, luego hay que conseguir pues, los dispositivos que sigan los protocolos más modernos, porque obviamente una tecnología de red más moderna es más rápida, ¿verdad? Y hay que fijarse también en qué estándar están utilizando el hardware que compramos. Puede ser barato, sí, pero también puede ser que no esté utilizando un protocolo nuevo. Por lo tanto, sí va a ser una conexión Wi-Fi, pero nunca le va a dar los megas de conexión de una tarjeta con un protocolo moderno. Entonces se encarga de las complicaciones de la parte física. Bueno, aquí tenemos esta imagen. Si la observamos con un poco de zoom, vamos a ver así. Bueno, capa de enlace de datos. Los protocolos de la capa de enlace de datos regulan cómo se da formato a una trama para utilizarla en diferentes medios. Ya podemos ver aquí, solo esperen que aparezca mi mouse, ya podemos ver aquí que este es un haz de luz, ¿verdad? Entonces el router lo pasa trabaja en capa 3 principalmente, pero necesita de la capa 2 y 1 para transmitir inevitablemente. Entonces pasa los bits a la capa 2 y la capa 2 lo traduce a diferentes señales de luz. Aquí se coloca colores solo para que se vea que es luz, pero en realidad lo que transmite son haces de luz. Es independiente del color que tenga, o sea, siempre va a ser blanco, a menos que quieran cambiar el foquito con el que alumbran o el láser que usan. Luego, esta misma información que llega a una antena, lógicamente una antena es de capa 2 máximo, o sea, capa 1 diría yo, capa 2, digamos. Entonces, pero tiene que tener algún dispositivo que traduzca las tramas, ¿verdad?, de manera de haces de luz a radiofrecuencia. Ahora, estas antenas tienen una señal de radiofrecuencia distinta a lo que es una red Wi-Fi, ¿verdad?, porque apuntan, ¿verdad?, no van en forma de células, igual que las antenas celulares, o no van en forma circular, igual que las antenas de los puntos de acceso Wi-Fi, sino que son están apuntando, entonces tienen una mayor longitud de alcance, llegan al satélite, el satélite lógicamente tiene que seguir los estándares de protocolo de capa 2 y 1 para poder transmitir las tramas, a menos que tenga instalado un router el satélite en donde él elige la mejor ruta y él elige a qué satélite a qué antena reenviar la información en la Tierra. Luego el satélite que lo recibe, pues lo recibe también con capa 2 las tramas y las reenvía a un router que también tiene fibra óptica para recibir información, ¿verdad? Ahora, este router en particular, a diferencia del de la izquierda, tiene un par de antenas Wi-Fi y él sí transmite por Wi-Fi, ¿verdad? Hay que entender que este es el mismo espacio por donde se transmite eso, el mismo medio, perdón, es el espacio, ¿verdad? Lo que cambia es la frecuencia, la potencia, la tecnología y otros términos eléctricos. Entonces, bueno, pero en el fondo, o sea, en realidad, todo esto, incluyendo el satélite, utilizan las 7 capas del modelo OSI inevitablemente. En cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermediario acepta tramas de un medio, la desencapsula y luego envía los paquetes en una nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean para el medio específico que cruzará. Es posible que distintos protocolos se encuentren en uso para diferentes medios. Claro. Entonces, dependiendo del medio, no vamos a lanzar los datos de la misma manera por diferentes circunstancias. Por ejemplo, al lanzar muchos bits en 1 con un cable, con una tarjeta de red, con una NIC estándar de cable UTP, puede causar que se sobrecaliente el dispositivo. Entonces, al sobrecalentarse, lo que hacen es, o sea, empiezan a funcionar mal. Lanzan ceros cuando no deben lanzar ceros, lanzan unos cuando no deben lanzar unos. Entonces, y el medio puede causar que no se distinga cuando termina un 1 y cuando inicia otro 1, porque es una sola línea de voltaje constante en donde todo el tiempo tiene el voltaje alto. Entonces, lo que se hace es que el protocolo indica que hay que codificar la señal, que hay que codificar los bits, transformamos los bits que queremos enviar en otro grupo de bits, y esto causa que
el nuevo grupo de bits no tenga tantos unos seguidos. Sin embargo, como está codificado, significa lo mismo. Les voy a dejar de tarea que ustedes estudien lo que es la codificación, porque aquí más adelante puede que esté, sí, yo creo que sí lo tenemos más adelante, pero no está de más que para comprender bien lo que estoy explicando ahorita, revisen un poco lo que es codificación de datos. Básico, claro, nivel de bits. Control de transferencia. Bueno, cada capa de enlace de datos define los procesos por los cuales los dispositivos de red pueden acceder a los medios de red y transmitir tramas en diferentes entornos de red. El nodo utiliza un adaptador para conectarse a la LAN. El adaptador es la NIC, que puede ser, si es tarjeta de red, pues es una NIC Wi-Fi, sino una NIC UTP de cable, sino de luz. O sea, si tuviéramos una interfaz de fibra óptica en la computadora, pues sería una interfaz de luz. Se necesita un adaptador diferente para cada tipo de red LAN, correcto. Entonces, si tenemos una red LAN que trabaja con un switch de cable de cobre, pues necesitamos los adaptadores para cable de cobre. No son universales. Si necesitamos tenemos un router y necesitamos un adaptador para comunicarse de forma serial con otro router, entonces ocupamos un adaptador serial. Lo que pasa es que los routers tienen varias interfaces, varios adaptadores. Uno para la red LAN de cable de cobre, y otro para la red serial de conexión serial, ¿verdad? Pueden tener un par de antenas y tendrían un adaptador para red Wi-Fi. Entonces, seguimos. Creación de una trama. Entonces, en la PDU de la capa de enlace de datos, o sea, recordemos que PDU es Protocol Data Unit, unidad de datos de protocolo. La unidad de datos de protocolo, o en sí lo que se envía cada vez que envía algo, la capa 2, posee encabezado, datos y un trailer. Entonces, los datos es el paquete que viene de la capa 3. O sea, la capa 7 genera la información, la capa 6 y 5 la arregla, abre una sesión, la capa 4 le pone puerto, la capa 3 le pone IP. Entonces, cuando la capa 3 encapsula eso con todo y dirección IP, puerto y los datos que vienen de la capa 7, se genera este paquete azul. Luego, cuando baja la capa 2, se prepara para transmitirse por la capa 2, o sea, por los dispositivos de red, por los adaptadores. Entonces, pero para enviarse, es necesario, primero que nada, definir que se van a enviar datos. Entonces, físicamente es más difícil una transmisión de datos. Si hicieron circuitos con una breadboard, entenderán lo que les digo. O sea, no es tan sencillo. O sea, primero hay que avisar que se van a transmitir datos. Entonces se hace una cadena de bits que no puede ser interrumpida por señales análogas, ¿verdad? Entonces esta cadena de bits indica que va a iniciar la transmisión de una trama. Luego hay bueno, este es el encabezado, aquí empieza. Entonces en el encabezado tiene el inicio, y en el trailer pues tiene otra cadena de bits que indica que ha terminado la trama, para que el dispositivo electrónico defina cuándo inicia y cuándo termina una trama y pueda descartar bits que aparecen de la nada. Por ejemplo, en un cable de fibra óptica sería imposible que apareciera un haz de luz de la nada, pero en el caso eléctrico de un cable de cobre sí es posible. Armen ustedes un circuito en una breadboard y dejen un LED conectado en donde una de sus patas esté con el cable eléctrico al aire. Se darán cuenta ustedes que repentinamente, claro, colóquenle voltaje del otro lado al LED, de la parte positiva o de la parte negativa, y dejen la otra punta al aire. Se van a dar cuenta que repentinamente el LED enciende solo. Entonces lo mismo sucede con... Bueno, y eso depende si están en un lugar de alto electromagnetismo, es más probable que suceda, como cerca de motores eléctricos o donde hay fuertes señales de antenas. Entonces, esto sucede, o sea, aparecen bits de manera natural en las redes de cable de cobre. Y ya no digamos en las redes Wi-Fi, es imposible, más en las ciudades, habiendo tanta señal por todos lados, es imposible que no se vea, que no haya interferencia de otras señales, radiofrecuencias, o sea, lo que sea. Por mucho que estén separadas por bandas de frecuencia, siempre puede suceder que hayan algunas frecuencias que choquen con otras y causen el aparecimiento de bits extraños.
Entonces para eso se necesita el encabezado y el trailer para identificar el inicio y el fin de una trama verdadera de datos. Es imposible que de manera natural el inicio y el fin del encabezado y el trailer se genere esa cadena de bits. Es imposible. Por lo tanto, es una manera de protocolo segura que permite identificar una trama. Entonces, la capa 2, pues en la parte superior se conecta con la capa 3 y con la capa inferior, pues con la capa física. Seguimos. Vaya, aquí tenemos una descripción más fuerte, más detallada de lo que es el trailer. El paquete no lo examinamos porque ya lo vimos en los 6 capítulos anteriores. Pero lo que nos interesa es el encabezado en este caso. El inicio de trama es una cadena de bits 1010, imposible que suceda de forma natural. Luego, este es un ejemplo, pudiera ser la cadena diferente. Se debe evaluar el encabezado de trama en el Wireshark, ¿verdad? Ustedes abren el Wireshark y empiezan a ver cómo abren la capa 2 y evalúan las transmisiones de trama. Revisan los primeros bits y se van a dar cuenta que deben tener la misma secuencia todos los inicios de trama, ¿verdad? Para eso deben escanear su red local. Luego, aquí va la dirección, no es la dirección IP, esta es la dirección física, ya vamos a hablar de eso en un segundo. Luego tenemos el tipo de conexión y luego tenemos los bits de control, ¿verdad? Y esto es una cadena de bits. Luego se transmiten todos los datos tal cual como lo envió la capa 3, se colocan aquí. Luego se coloca una detección de errores, un protocolo. Ya han visto que cuando ustedes descargan un archivo de internet, ahí les aparece error de redundancia cíclica en el archivo está corrupto. Hoy en día casi no sucede, pero siempre suele suceder. En donde lo que sucede es que se utiliza un protocolo para generar un algoritmo CRC. Ese algoritmo CRC, cuando llega a su destino, se vuelve a generar el algoritmo CRC y se compara con el que trae la trama. Si el CRC de la trama es diferente del CRC recibido por la trama, el CRC que viene de la trama se guarda y luego se calcula el CRC completo de toda la trama y se compara con el que venía dentro de la trama. Entonces, si son iguales, pues es imposible que haya un error, ¿sí? Pero si son diferentes es que se perdió algún bit en el camino, independientemente si se perdió en el CRC de la trama o si se perdió en cualquier parte de la trama. Lo que les acabo de decir, tienen que escucharlo más despacio y reflexionarlo un poco. Luego, los bits para detener la trama tienen que ser una secuencia diferente de los de inicio, ¿verdad? Y aquí está, unos bits. Luego, esta es la última diapositiva. Vamos a estudiar lo que son las subcapas de enlace de datos. Aquí les dije que íbamos a hablar de la dirección, ¿verdad? Vaya, los dispositivos de red, los físicos, tienen direcciones físicas, que se les llama dirección MAC comúnmente, que sería el nombre más apropiado. Vamos a poner aquí una dirección MAC. Se lo voy a enseñar en mi computadora también, pero para que vean que no miento. Vaya, las direcciones MAC son un conjunto alfanumérico. Aquí tenemos el ejemplo de una dirección MAC. ¿Verdad? Son un conjunto alfanumérico de 6 bytes, ¿verdad? En donde los primeros 3 corresponden a la compañía, o sea, se les asignan esos 3 bytes, y luego los últimos 3 son de serie, o sea, ellos van cambiándolo para cada dispositivo MAC que crean. O sea, cada dispositivo Wi-Fi que está en cada computadora del mundo tiene una MAC única, es irrepetible e irreemplazable. Si los routers o los dispositivos detectan 2 MAC que son iguales en 2 computadoras distintas, entonces banean la MAC y la colocan en una blacklist y ya no pueden transmitir, ya no se pueden conectar a internet. O sea, debe ser único en el mundo. Antes habíamos visto que las direcciones IP se repetían, las privadas, pero las MAC no lo hacen, ¿verdad? Las MAC sí son únicas en todo el mundo. Solo con esta dirección pueden saber de forma inequívoca que una computadora hizo algo en específico en internet. Es imposible quitarse esto de encima, a menos que utilicen un software avanzado que
engañe a las transmisiones de trama y le coloque una MAC distinta, arriesgándose a que lo bloqueen. Bueno, si vemos mi computadora, vamos a hacer un ipconfig. Bueno, aquí solo aparecen las direcciones lógicas. ipconfig pleca o. Vale, entonces aquí podemos ver mi adaptador LAN Wi-Fi. Aquí vemos de que tenemos una descripción que es un Realtek. Por aquí vemos que tiene la IPv4. Aquí vemos la máscara de red. Aquí vemos el gateway, que es la dirección IP de la interfaz de mi router. Y bueno, otra información. Pero lo importante aquí es la dirección física, es esto. Entonces, si yo quisiera detectar quién fue el que fabricó mi tarjeta de red, entonces utilizo los primeros 6 bytes y luego este es el número único. Y todo esto junto identifica de manera única en el mundo a mi tarjeta de red física. Ninguno de ustedes puede tener esta dirección y ninguna dirección de ustedes la puede tener nadie más. Entonces, vamos a ver si tengo suerte y si soy travieso ahorita fuera de la clase y me pongo a buscar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, según esta página que la estoy buscando de suerte, o sea, esto no es nada oficial, según esta página, Azure Wave Technology Inc. es quien desarrolló esta tarjeta de red, ¿verdad? Bueno, es de Taiwán, Taipei, etcétera, etcétera, y podemos ir por ahí investigando, forense informático. Bueno, seguimos. Vale, entonces las subcapas que tiene la capa 2 es el LLC, la capa LLC, que es la parte superior, la parte lógica, y tenemos la MAC, por eso es que a los dispositivos se les conoce como MAC, ¿verdad? Lo cual es un error, digamos, es una tarjeta de red más bien. Cuando decimos MAC nos referimos solo a la parte física de la tarjeta de red, pero la tarjeta de red tiene su parte lógica, que es la LLC, que su software es un driver, ¿verdad? Es un programa de bajo nivel. Entonces, tenemos dos capas, la capa de control de enlace lógico o LLC, Logic Link, ahorita se me ha olvidado realmente, Logic Link Control sería, ¿sí? Y MAC sería, bueno, Access Control, Medium Access Control, bueno, realmente lo voy a revisar, se lo voy a deber por ahora. Entonces, entrama el paquete de la capa de red. O sea, recibe el paquete y lo coloca en una trama, es lo que quiere decir. Y luego, identifica el protocolo de la capa de red. Sí, entonces, en base al protocolo, bueno, simplemente lo guarda y lo transmite para que sepa qué protocolo es. Luego, el control de acceso en medio tiene la dirección de trama, o sea, la dirección física, y marca el comienzo y el fin de una trama. Ese es su trabajo. Entonces, bueno, eso es lo que les iba a comentar por hoy. La otra parte de la clase pues la vamos a ver en el siguiente video, que pues vamos a estar pendientes de ello. Mientras tanto, pues espero que la estén pasando bien y espero que estén aprendiendo mucho. Quedamos pendientes con el siguiente tema, que son los estándares y las técnicas y otras cosas similares. Vamos a ver lo que es la detección de colisión, lo que es el CSMA, ¿verdad? Y cosas parecidas. Mucho gusto, chicos, y pasen un feliz día. Adiós.